Estamos esperando que vayan llegando nuestros compañeros panelistas y nuestros compañeros responsables del trabajo del día de hoy, pero aún no se han hecho presentes. Igual quisiera comentarles que hoy nos compete a nosotros estar aquí debido a que este tema ha sido de los más álgidos que hay, es el respeto a la vida, al derecho a la libre expresión, y hay un tema de hace 4 años que viene en las negociaciones del proceso de paz, tema fundamental en los que creemos que la paz es algo, es un derecho que tenemos nosotros los colombianos para hacer posible un mejor país, una mejor sociedad. Entonces, agradecemos a los compañeros que han llegado muy puntual a este encuentro y pues le damos la bienvenida. Mi nombre es Dori Clemencia Capera Leyton, soy responsable del Departamento de Derechos Humanos de la subdirectiva CUS Bogotá, Cundinamarca. Entonces, agradecer a cada uno de ustedes por estar acá. Y bueno, también como todavía somos poquitos, pues me gustaría como irnos conociendo, a ver quiénes son los que hoy nos acompañan. Si podemos abrir el micrófono e ir hablando. A ver. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es María Albeniz Ortega, soy la presidenta de la subdirectiva Antog Municipal Chinacota. Ay, mucho gusto, qué bueno conocerte. Gracias. Acá está el compañero César, porfa, abre el micrófono y nos saludas. Esto, César, gracias. Hola Dori, buenas tardes, compañeros a todos y todas, buenas tardes. César Rondón, hago parte del Departamento de Derechos Humanos de la CUT y estamos pues esperando que esta tarde tengamos una charla fructífera, ¿no es así? Sobre qué está pasando con la paz en el país. Sí, señor. Porque hay mucho que hablar sobre eso. Muchas gracias, César. Listo, estamos pendientes. No, sigue que te interrumpí. Ah, bueno, tranquila, ¿no? Entonces que sigamos presentándonos y seguimos pensando en la temática que vamos a conversar ahorita. Gracias. Carlos, Eduardo, si nos dejas ver tu micro. Compañeros, buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Carlos Eduardo Yepes Cardona. Hago parte de la subdirectiva de la CUD en el departamento de Caldas y pues también muy interesado en el tema de derechos humanos y demás. Trabajo también en parte con este tema, con los compañeros de Educal. Entonces, pues esperamos con muchas expectativas de este espacio. Muchas gracias. Gracias, compañero Carlos. Rico que sigamos encontrando acá, nos estamos encontrando cada 15 días. Entonces le damos la palabra a Edgar Robles. Edgar, abre el micrófono y la cámara y nos saludas. ¿Dónde está Edgar? Bueno, Edgar todavía está ocupado. Hola, buenas. Abre eso. Abre la cámara. Eso. Hola, ¿cómo estás? Bien, Edgar. Un saludo muy especial de LGBTI por la paz de la plataforma nacional, muy interesados en escuchar en la tarde de hoy. Puedes hablar un poquito más duro porque no te escuchamos bien. Te escuchamos súper lejos. Un saludo muy especial de la plataforma LGBTI por la paz. Muy interesados en escuchar todos los planteamientos de ustedes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por venirnos y esperamos que sigan asistiendo a este encuentro, Carlos. El compañero Jorge Pedraza, porfa. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Pedraza del Sindicato de Directivos Docentes de Bogotá, Sindodic, un tema muy particular de derechos humanos y estamos aquí para aprender y poder aportar. Muchísimas gracias a la CUT Nacional y a la CUT Bogotá, Cundinamarca por la invitación y por el tema. Muy amables. Gracias, Jorge.
Qué bueno verlo en este espacio. Hildebrando, abre la cámara y nos saludas. Muy buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Hildebrando Niño Velandia. También pertenezco al Grupo de Derechos Humanos de la CUT Nacional como asesor. También estamos trabajando ávidamente pues, con estos temas que nos están pues, en estos días de bastante trabajo, ¿no? Sobre los líderes, sobre el COVID. Igualmente estamos para servirle a todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Hildebrando. Hildebrando es el compañero del equipo nacional, igual que el compañero César Rendón. Cuando se lleguen ustedes a necesitar algo que el equipo necesite en la región, pues ustedes se comunican con Luisa y alguno de ellos hará el acompañamiento respectivo. Bueno, le damos la bienvenida al compañero Omar Romero, que ya está aquí presente. Omar, abre la cámara y el micrófono. Omar. Buenas, ¿me escuchan? Sí, señor, sí. Bueno, muy buenas tardes. Creo que todo un saludo muy fraternal y caluroso a todos los que se hacen presente el día de hoy, al equipo técnico, a Dori, a Hildebrando, a César, los demás compañeros que hoy se hacen presente en este evento, como hemos quedado lo prometido es deuda, cada 15 días reunirnos y tocar temas esenciales de derechos humanos. De antemano, pues le agradezco su participación y pues para que miremos a ver a todos ustedes y para que miremos a ver cómo comenzamos, si comenzamos ya o esperamos que lleguen más compañeros. Omiter, nos estamos presentando porque como comenzamos bien en punto a las 5:30. Bueno. Entonces, mientras que va llegando la gente y si no, pues iniciaría yo con el tema que ya. Bueno, gracias. Entonces, pues le damos la palabra al compañero Julio César Osorio. Si es tan amable, abre el micrófono y la cámara. Julio César. Buenas noches. Bueno. Ajá. Abre el micrófono porque te cerraste. Ya. Dale. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Julio César Osorio, soy de Cúcuta, Norte de Santander. Soy profesor, pero también me desempeño como defensor de derechos humanos. Hago parte de la Junta Directiva del CPDH Norte de Santander. Bueno, muchas gracias por ese saludo, compañero. Muy amable. Esperamos aquí verlo cada 15 días, Julio. Entonces le damos la palabra a María Albeniz Ortega y se prepara María Inés. Dale. María Albeniz ya. Buenas tardes, sí, yo ya me había presentado. Muchas gracias. Y María Inés Albarracín. Dale, María Inés. Señora, muy buenas tardes. Ajá, buenas. María Inés, ¿cómo estás? Me alegra ver. Abre la cámara. ¿Me presento? Sí, para que sepamos con quiénes contamos hoy. Sí, soy María Inés, pertenezco a la Surresur Occidente y pertenezco al sindicato Sindistritales. Buenas tardes a los panelistas y buenas tardes para todos los presentes. María, un placer verte en este espacio. Es tan amable, entonces miramos a Rodrigo Ortega y se prepara Rubén Darío. Rodrigo y Rubén. Buenas tardes. Puedes abrir la cámara si quieres para poderte ver. Bueno, lo que pasa es que estoy un poco como mal pero ahí ya creo que me ubican, ¿sí? Sí. Muy buenas noches, mi nombre es Oscar Rodríguez, directivo de la Central Unitaria de Trabajadores. Gracias por este espacio importantísimo para
estar enterados de la situación del país. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, compañero. Es tan amable Rubén Darío. ¿Eres tú? No, Rubén Darío. Rubén Darío. Sí, buenas tardes. Dale. ¿Se escucha? Eso, hola, ¿cómo vas? Bueno, mi nombre es Rubén Darío Pinilla. Bien, sí señora. Desde la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, del CEI de la ADE, el Círculo Pedagógico de Escuela Territorio de Paz, maestro desde el territorio ancestral Muisca de Suba. Muchas gracias por este espacio. Ay, Rubén, un placer verte, eso sí me encanta. Edna, no, estás, pero no tienes ni cámara ni video, entonces le damos la bienvenida al compañero Alberto Vanegas, que ya se hizo presente, para que nos dé... Buenas noches, saludar a todos los asistentes a esta tertulia sobre el tema de la paz en Colombia. Saludar a Dori, a Omar, a César, a todos los compañeros del equipo de Derechos Humanos de la CUT Nacional y a todos los compañeros que nos acompañan. Alberto Vanegas, docente, también afiliado de la Asociación Distrital de Educadores, directivo y sindical por mucho tiempo en la ADE, en la CUT, y pues aquí aportando en la experiencia del tema de derechos humanos y paz. Bueno, entonces, compañeros, ahí ya nos hemos presentado los 16 que estamos hoy. La idea es que cada 15 días vayamos teniendo el voz a voz y vayamos creciendo este espacio tan importante. El tema del día de hoy es cómo va la paz. Entonces, voy a intentar, Luisita, a ver si me dejas compartir. Vamos a dividirlo en 3 momentos. El primer momento es cómo va la paz con el enfoque de género. En estos 4 años que cumple ahorita el 24 de noviembre el acuerdo de paz. Viene una intervención por parte de la CUT Nacional a través del coordinador del equipo de derechos humanos, nuestro compañero Alberto Vanegas, quien va a decir cómo va la paz en estos 4 años, y cierra el encuentro el compañero Omar, haciendo una reflexión sobre lo que está pasando hoy con los líderes y lideresas sociales, con los líderes sindicales y por supuesto con cada uno de los movimientos sociales que hacemos parte y que creemos en la paz y le estamos apuntando al fortalecimiento de la paz. Entonces, Luisa, ¿será que yo ya puedo compartir? Sí, señora. Venga, a ver si puedo. O si no, si me hace el favor, porque yo no. No, es que esto no sé. Te puedo pedir el favor que me ayudes para la pantalla, sí, señor, ¿me la envían? Está en el correo, yo te la envié anoche. Dame un segundito. Bueno, entonces, para nosotros como responsable de derechos humanos es importante que desde las regiones asumamos una tarea realmente de liderazgo frente a la denuncia y el proceso de divulgar cómo va la paz, cómo va a denunciar también las arbitrariedades que se vienen fomentando en los derechos que tenemos los trabajadores y los líderes sociales. Entonces es muy importante que nosotros dentro de 15 días, que ustedes ya saben que existe este espacio, pues traigamos uno más, un amigo más o un compañero porque los temas van cambiando. Entonces vamos a ir reforzando el espacio en la medida en que vamos creciendo y también pues los temas estamos dispuestos y abiertos a que cada uno de nosotros nos permitan pues tener iniciativa frente a qué temas frente a derechos humanos podría ser y que es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. No sé si Omar quisiera decir algo mientras que Luisita consigue las diapositivas. Ah, no, ya. Listo. Bueno, listo, Luisa, ya. Bueno,
si quieres la puedes ampliar para poder eso. Ay, pero ya no están como, ya no se ve, Luisa. Ah, ya, ahora sí. Bueno, entonces nosotros iniciamos esta reflexión con el segundo informe del seguimiento del enfoque de género en la implementación de los acuerdos de paz en Colombia, que si ustedes saben, a finales de noviembre entregarían el tercer informe. Entonces, sobre la base de lo que nosotros encontramos y de lo que hay, pues así nosotros podemos mirar cuáles son los avances en este último año, que sería el 2019 al 2020. Entonces, este webinar, pues asumo como responsable de derechos humanos el tema de los acuerdos de paz en la igualdad de género. Así se llama el documento, Hacia la Paz Sostenible por el Camino de la Igualdad de Género. Entonces seguimos, Luisita, la siguiente. ¿Quiénes presentan este informe? O sea, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que el acuerdo, hay, digamos, hay una estructura en tres elementos fundamentales que nos permiten a nosotros decir y hacer el seguimiento del acuerdo. Por un lado, el gobierno, por otro, los exmovilizados y por otro lado, las organizaciones internacionales. En nuestro caso, quienes entregan los informes como este son las organizaciones internacionales que están haciendo el seguimiento. Entonces, el Instituto CROM de Estudios Internacionales de Paz y el componente de acompañamiento internacional hace parte de Suecia y la Federación Democrática Internacional, FEDIN y ONU Mujer para este informe. En este informe se va a contemplar exclusivamente del 2018 al 2019. Entonces, para que tengamos en cuenta el rango en que estamos hablando. La siguiente, Luisita. Es necesario que nosotros en este momento tengamos en cuenta algunas cosas para hablar sobre la equidad de género en el acuerdo. Entonces, primero, recordarles que el 24 de noviembre del 2016 se hace la firma del acuerdo de la terminación del conflicto y se pretendía la construcción de una paz estable y duradera. ¿Quiénes la firmaban? El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejército del Pueblo, FARC, ¿cierto? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo es que este acuerdo tiene unas repercusiones a nivel internacional y se le ha dado y se ha caracterizado y se habla de un impacto a nivel global. ¿En cuanto a qué exactamente? En cuanto a la igualdad de género y la construcción de paz. Es uno de los, es el primer acuerdo internacional de paz que toca y profundiza exactamente la igualdad de género dentro de la estructura del acuerdo. El tercer elemento que nosotros debemos tener en cuenta es que la implementación del acuerdo tiene 130 medidas afirmativas que promueven el derecho y la igualdad de género entre hombres y mujeres. Entonces, hay 133 medidas. En el transcurso de la charla miraremos hasta dónde vamos. La siguiente, Luisita. La siguiente, ya. Hay otras tres cosas que también tendremos que tener en cuenta. Entonces, en estos acuerdos lo que se pretende es que se respalde y las mujeres participen activamente en la construcción de paz y para ello entonces no solamente la organización en instituciones sino también en el territorio. El siguiente elemento a tener en cuenta es que se debe hacerle el reconocimiento de la victimización de las mujeres en el conflicto, porque acordémonos que dentro del debate está cómo el cuerpo de las mujeres ha sido violentado y ha sido utilizado en el conflicto como un botín de guerra.
Y el último elemento que nosotros queríamos que ustedes tuviesen en cuenta en esta charla es que hay unas acciones, o sea, el acuerdo plantea unas acciones diferenciales para la igualdad de oportunidades de mujeres, ¿cierto? Entonces, esa igualdad de oportunidades tiene que ver en cuanto a planes y programas, no solamente a nivel general, sino también dentro de la estructura y la apropiación del territorio como tal, como un elemento de construcción también de ciudadanía en el territorio. Entonces, dan la siguiente, Luisita. Bueno, en el informe nos dice que hay una metodología para la implementación de los niveles de saber hasta dónde llega el enfoque de género, o sea, como un termómetro. O sea, están los 130 puntos, que es el indicador, es el termómetro grande, y digamos que hay unos niveles que nos permiten a nosotros decir hasta dónde va el avance del acuerdo de paz con la perspectiva de género. Entonces se otorgan 6 puntos fundamentales. En el punto 6 del acuerdo hay 4 cosas que son claves. Entonces la primera es que debe haber una igualdad de derechos entre hombres y mujeres. O sea, esa es la primera cosa que nosotros tenemos que tener claridad. La segunda es la necesidad de garantizar medidas afirmativas y acciones diferenciadas para proponer la igualdad de género. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, las acciones afirmativas son aquellas que por sus condiciones propias las mujeres requieren que la institucionalidad le permita acceder a esas instituciones o a esos accesos de dirección para que realmente su voz sea escuchada. Entonces, son acciones afirmativas y en el transcurso de la charla diremos cuáles van a ser. ¿Y por qué acciones diferenciadas? Porque el territorio es regional, el territorio no es igual para todo el mundo. Entonces, esto implica necesariamente que una mujer campesina no sea igual que una excombatiente urbana o que no sea igual la mujer campesina de Antioquia que la del Putumayo. O sea, hay condiciones propias del territorio que hacen la diferencia. Por eso se habla de la necesidad de garantizar el enfoque y acciones diferenciales. En el tercer elemento que nos hablan allí para la implementación del enfoque de género es reconocer el reconocimiento de los efectos e impactos desproporcionados del conflicto armado en las mujeres. Entonces, recordémonos que en la Comisión de Víctimas se ha hablado mucho sobre este tema y todas las implicaciones que ha tenido en el territorio las mujeres frente al acoso, violación, despropiación de tierras, solamente por el hecho de ser mujeres y por estar en medio del conflicto armado. Y el cuarto elemento del nivel de implementación del enfoque nos lo va a dar la participación equitativa de mujeres dentro de las organizaciones que se hayan construido. Dale, Luisita. Bueno, para ONU Mujer hay 5 áreas prioritarias para saber si el acuerdo y la implementación con perspectiva de género sí está funcionando y en qué medida ese termómetro realmente se ha hecho o se está haciendo visible. Entonces, la primera necesariamente es aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres en el territorio y en las organizaciones construidas desde la desmovilización. Poner fin a la violencia contra la mujer. O sea, aquí se habla de la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia sexual. Entonces, todos los tipos de violencia que tienen las mujeres. Entonces, es ponerle fin a esa situación de violencia. El tercer elemento implica que las mujeres se reconozca en el proceso de paz la seguridad de ellas. Entonces, implementar a las mujeres en todos los aspectos del proceso de paz y la seguridad. O sea,
cómo realmente después de la desmovilización, si realmente las mujeres en el territorio sí están siendo, han tenido medidas de protección y de seguridad. El cuarto elemento que nos plantea una mujer para saber si se está implementando es mejorar el empoderamiento económico de las mujeres, porque se detectó dentro del diagnóstico que se hizo de las excombatientes que la fragilidad más grande de ellas era la dependencia económica. Entonces, se han hecho proyectos que le permiten a las mujeres el empoderamiento económico para realmente decir que efectivamente sí se está cumpliendo eso dentro del acuerdo y los puntos del acuerdo que apuntan también al empoderamiento económico de las mujeres. Y el quinto elemento es hacer de la igualdad de género un acto central en la planificación y en la elaboración de propuestas nacionales para el desarrollo. Entonces, ahí vamos mirando. Dale, Luisita, la siguiente. Bueno, entonces, digamos que de todo ese acuerdo final hay 4 temas prioridades que nos determinan el enfoque de género. Entonces, el que sigue. ¿Cuáles son esos cuatro temas claves? La primera, la transformación territorial, es decir, la reforma rural integral y la sustitución de cultivos ilícitos. Ese, digamos, es un eje prioritario en el tema de género. Lo segundo es garantizar la seguridad y la protección en el territorio. El tercero es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y reconocer los derechos que tienen las víctimas. Y el cuarto elemento es procesos de reincorporación de excombatientes en zonas territoriales. Esa, digamos que ahí hay la alta prioridad para eso. Frente al primer elemento, que es la transformación territorial de la reforma rural integral y la sustitución de cultivos, pues aquí es importante que tengamos en cuenta que las mujeres rurales, en el análisis que se hizo, las mujeres rurales tienen que dársele un enfoque intersectorial, es decir, cómo muchos factores en el territorio se transversan y afectan a esa mujer que está en el campo de diferente manera en el territorio, como les decía, o sea, teniendo en cuenta la región en que ocupa. Esto quiere decir que se pone en el centro la complejidad de los cruces que existen de las violencias de las mujeres en el territorio, y entonces cómo la tierra viene siendo un factor fundamental. Aquí en este análisis nos decían que, por ejemplo, hoy, el 42% de las mujeres solo han alcanzado la propiedad, que eran igualmente de ellas o de su familia, que el resto de los baldíos que ha tenido el Estado, pues no se les ha otorgado, a pesar de que tengan haber estado en ese territorio y haber vivido allí mucho tiempo, pero que simplemente por el hecho de que no está la escritura, aún no se ha legalizado. Entonces, de todos sus procesos en el país, solamente el 42% se ha logrado para ellas, del porcentaje que vamos a ver que es mínimo, ¿cierto? Para esta reforma rural integral se requiere un seguimiento tripartito, de acuerdo como se establecen los acuerdos. Debe haber un seguimiento a los planes y acciones del capítulo de género, o sea, cómo va avanzando en eso y en el marco de la implementación, y dentro de ese punto vemos que realmente no alcanza a ser sino el 12% de lo que se ha llegado a implementar en el territorio. También se requiere que en el territorio y en esa transformación del territorio se plantee una pedagogía y un apoyo a las mujeres para que el uso de la tierra pues sea diferente. Y realmente eso no solamente que en un sitio
X de territorio, sino que esa pedagogía y esos aportes que la mujer brinda en la construcción del territorio, pues realmente avance en todo el país y se pueda cambiar los cultivos, y se haga una verdadera sustitución de cultivos. Pero realmente, pues como lo vamos a ver, es muy lento ese proceso. Y por otra parte, se requiere que las mujeres excombatientes que están en el territorio pues hagan realmente un avance significativo en la reincorporación, y para ello se requiere de un apoyo realmente estatal y de una política pública que fortalezca esos elementos para que ellas puedan reincorporarse en el territorio. La que sigue, Luisa, la que sigue. Esa. Bueno, entonces existen hoy en el país algunos programas en estos puntos de 130 no alcanzamos sino a tener como 24 puntos alrededor del desarrollo del enfoque territorial con perspectiva de género, y que realmente esos 32 por ciento que está diseminado en el territorio y realmente no ha tenido la trascendencia y la incidencia en el país. Frente a las mujeres rurales y la tierra a nivel del país, pues como les había dicho anteriormente, solamente el 42% de las posibilidades de la propiedad que ellas han tenido han sido recuperadas con escritura. El resto pues no ha sido posible. Y se sigue impulsando por parte del grupo de mujeres una reforma rural integral que permita la transformación de los cultivos ilícitos a nuevas formas de apropiación de la tierra. Y se dice que es necesario que exista por parte del Estado colombiano una política frente a la sustitución de cultivos y cómo integran las comunidades en los procesos de sustitución de los cultivos. Entonces, ¿para qué se quiere eso? Pues para que realmente haya un desarrollo alternativo en esas zonas. Ahí está, y ahorita vamos a ver si es posible. El que sigue, Luisa. El segundo elemento de esos 4 temas claves está la garantía de seguridad y de protección. Entonces, aquí en este punto se buscan 2 cosas fundamentales. Por un lado, disminuir la agresión y amenaza de líderes y lideresas y excombatientes, y que se desligue la concentración de la agresión del cuerpo y la sexualidad de las mujeres. Porque a medida que en el territorio las mujeres comienzan a generar liderazgos, pues están siendo más afectadas por la vulneración de sus derechos, fundamentalmente en su condición humana y en su corporeidad. Entonces, ¿esto cómo se desgrega? Entonces, esto necesitaría necesariamente la creación de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Recordemos que una de las condiciones que del acuerdo proponía es que en las zonas territoriales los excombatientes pudiesen acceder a un sistema para la participación política a través de las formas organizativas locales. Eso realmente a lo largo del tiempo nos ha demostrado que en muy pocas zonas se ha dado. Bueno, que el Estado debe tener un programa de protección individual y colectivo de líderes y lideresas de las organizaciones defensoras y defensores de derechos humanos. Por eso es que nosotros desde las organizaciones sociales y por supuesto desde nuestra central hacemos una defensa de la importancia de mantener los líderes y la protección de la vida como centro del derecho a poder expresar libremente nuestras opiniones y estamos parados en el acuerdo y por eso también es uno de los puntos por los que defendemos el acuerdo. El tercer elemento es un programa integral de seguridad y protección para comunidades, dirigentes
y activistas sociales y populares que cobije etnias, condiciones sexuales, de género y de mujer, que realmente permita poner en el centro la vida sobre cualquier acontecimiento que pueda darse. Entonces, el cuarto elemento de allí es un sistema de prevención y alerta de reacción rápida que el Estado debería haber garantizado en el momento en que comienza a sentirse persecución por parte de organizaciones a los excombatientes y a las organizaciones populares que defienden los derechos humanos y formas alternativas de construcción social. Entonces, ese sistema de prevención y protección, pues en algunos sitios, yo diría que casi todo el país está nulo, pero ahí están lo de los acuerdos. Otro elemento para garantizar la seguridad es la construcción de un plan de acción en derechos humanos con estrategias y lineamientos para la protección, prevención, con enfoque de género y étnico. Donde se tenga en cuenta la cultura, la perspectiva de género y a la familia. Bueno, el tercer, el que sigue, Luisita, el tercer tema que nos habla ahí es el proceso de reincorporación de los excombatientes de la FARC. Entonces, nos plantean que de la reincorporación económica se deben generar proyectos productivos sostenibles a largo plazo y en esta parte del componente de género nos dice que al menos mínimo el 50% de esos proyectos económicos están en cabeza de las mujeres. A hoy solamente existe un 9% de esos proyectos productivos en cabeza de mujeres. La reincorporación política, pues ustedes saben de las 10 curules. De las 10 curules solamente hay 2 mujeres, 8 hombres, pero además en las listas de las últimas elecciones de las 360, perdón, de las 360 listas que se hicieron por parte del partido FARC, encabezaban solamente 110 mujeres, pero no se logró sino un porcentaje muy bajo y en cuanto a la lista de las mujeres no alcanzaron sino una. Un tercer elemento para la incorporación de los excombatientes es garantizar la no estigmatización y por eso se plantea la necesidad de la participación de los excombatientes en organizaciones sociales y políticas que visibilicen la importancia de la construcción de paz en el territorio. El que sigue, el visita. Y el cuarto elemento que nos plantea que de tema importante en esta perspectiva de género es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y el derecho a las víctimas. Entonces, creo que de este tema hemos hablado ya en varios encuentros, pero acá es importante reconocer la Jurisdicción Especial para la Paz, la integralidad del sistema de verdad, justicia y reparación y no repetición, para la reparación colectiva, que esa es una tarea que la CUT ha venido desarrollando, porque acordémonos que como sindicalistas tenemos la tarea de visibilizar nuestra historia y los golpes que se han generado para estigmatizar el movimiento social y sindical y cómo hemos tenido que sufrir muchas caídas de compañeros que han luchado por la vida y el territorio. Entonces, el tercer elemento del sistema integral está la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Y la última es la Unidad de Búsqueda de personas dadas por las desaparecidas en combate. Entonces, seguimos, Luisa. Bueno, entonces vamos a comparar la implementación general que ha tenido el acuerdo con la implementación en enfoque de género. El color rojito que vemos ahí es no iniciada. La amarillita
Sí, señora, es mínima intervención. La azulita, intermedio, y el sexto es que se logró ya completamente. Entonces, en la parte superior tenemos la implementación de los 130 puntos disponibles con enfoque de género a agosto del 2019, o sea, hace un año atrás. Y la implementación de los 578 disposiciones en el acuerdo general. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, no han iniciado ese proceso en el 42% de los 130 puntos. O sea, el rango de implementación con enfoque de género, ustedes lo ven, ha sido abrumadora. En mínimas acciones, el 40%. Eso quiere decir que el 48% prácticamente del acuerdo con perspectiva de género no se ha tocado. Entonces, ustedes me pueden decir, bueno, pero eso que, en relación a qué hace. Entonces, tenemos el gráfico 1, que ahí nos muestra la implementación de los compromisos con enfoque de género. Es que no veo, qué pena. Con enfoque de género implementados en el acuerdo general. ¿Sí? Entonces, esa es la reflexión. Mire cómo vamos mirando que hay muchas cosas en la teoría, pero en la práctica, ¿cómo va? La implementación, si bien es cierto, el gobierno nacional y con este gobierno de Duque, la implementación del acuerdo ha sido cada vez menos, pues han tenido un poco más de aplicación en algunas partes de los acuerdos de los 576 disposiciones que trae el acuerdo. Entonces, ese es el contraste que yo quería que ustedes vieran, todo lo que nos falta por caminar en este proceso que vamos. El siguiente, Luisita. La implementación de los 130 puntos comparados con el general por puntos del acuerdo a agosto del 2019. Entonces, en la reforma rural integral, pues aquí vemos que no se está dando en el 59%, en el 39% una mínima parte, y intermedia y completa, pues realmente es el número muy reducido. Con la participación política, por ejemplo, si vemos, está en un punto mínima, porque ahí se cuentan las 114 listas que las mujeres encabezaron, pero solamente llegó una en el territorio. Entonces, realmente en el papel avanzan, pero en la práctica es muy, muy difícil. Fin del conflicto, que tiene que ver con la aplicación de lo de los proyectos productivos, la reincorporación en la educación, en la salud y en esos elementos que tiene el acuerdo, pues solamente llegan a un 50%, pero mínimo y diseminado por todo el territorio, que realmente no tiene el impacto en los excombatientes. El acuerdo sobre las víctimas del conflicto, entonces si vemos, ahí ha habido un avance más significativo, pero solamente se tiene, como el 36% de lo que eso requeriría para las mujeres hoy. Y los mecanismos e implementación y verificación y referenciación. Eso frente ahí en la implementación con respecto a cómo se ha desarrollado en los diferentes territorios, pues solamente encontramos que está en un 50% frente a lo de las mujeres. Entonces, la siguiente, Luisita. Bueno. Y ya para terminar y recordar que los excombatientes vienen en la marcha por la paz,
y hablan del incumplimiento que se ha hecho. Esto simplemente nos quiere decir que frente al incumplimiento que se les ha dado a nivel general, también el Estado colombiano ha hecho un incumplimiento a las mujeres excombatientes. Entonces, el enfoque de género y que hasta dónde vamos, mejor dicho. Se ha demostrado que hay una brecha entre hombres y mujeres en igualdad de oportunidades. Entonces, ahí están los datos estadísticos de este informe. Estas conclusiones salen del mismo informe. Hay un alto compromiso por querer hacer un enfoque de género, pero no ha sido realmente implementado en los territorios. Un tercer elemento que nos deja este informe es que el 42% de lo que se ha querido aún hoy no tiene mayor incidencia en el territorio y solamente el 27% ha sido, digamos, el 27% del acuerdo de paz se ha implementado. Pero de ese 27% no ha llegado lo suficiente a las mujeres y realmente con el enfoque de género solamente ha llegado al país el 15% de esos 130 puntos. Entonces, otro elemento que queda evidenciado en el informe es que hay un número menor de compromisos con enfoque de género que han sido complementados en comparación con la implementación general del acuerdo. Hay una brecha del 17% a un 8%. En la medida en que en medidas de género solamente se ha llegado a un 25%. ¿Eso qué quiere decir? Que en todos los, digamos, en los 130 puntos que establece para llegar a mirar si el acuerdo tiene el enfoque de género, de todos esos 130 puntos que hacen parte de los 578, solamente se ha llegado a un 25%, o sea, es mínimo en 3 años y ya vamos para el 4º año y realmente no ha avanzado muchísimo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta. Y el último punto que deja en evidencia es la necesidad de poner el derecho a las víctimas como centro del problema y el derecho a las víctimas fundamentalmente está centrado en las mujeres, quienes son las que reciben la confrontación en el territorio, quienes reciben la agresión cotidiana del conflicto armado. Diríamos que con eso a nivel general, es los puntos del informe que se plantea para el proceso de paz con enfoque de género, balance del 2018 al 2019. El tercer informe lo vienen a entregar sobre el 24 de noviembre y entonces estaremos atentos a mirar cómo va ese proceso. Gracias, Luisita. Hasta aquí llegamos. Le damos la palabra a los compañeros que tenían la otra parte de la exposición, Alberto y Omar. Bueno, muy buenas noches para todos nuevamente. Buenas noches, compañero. Muy valioso que estemos desde el movimiento sindical, desde los trabajadores y desde los que nos acompañan con ese interés. Con ese interés el tema de qué ocurre en Colombia entre la guerra y la paz, y escuchando atentamente la exposición de la compañera Dori Capera, pues uno debe partir que el acuerdo que se firmó hace 4 años, que contiene esos elementos de reformas económicas, políticas, sociales, pues desde la mirada de género, desde esa óptica, pues podríamos hacer también ese análisis, desmenuzar esos acuerdos y mirar su implementación, pues para los diferentes sectores, el sector campesino, ¿qué ha ocurrido
con todas las propuestas que contenía el acuerdo y cómo ha sido su implementación. Para el sector de los trabajadores, el tema de la salud, el tema de la educación. Ustedes saben que se viene incrementando el analfabetismo en las zonas rurales. El censo agrario demostró la gran brecha que hay entre lo rural y lo urbano, las tasas de pobreza, de saneamiento, de la situación de negación al derecho a la tierra, el tema de las limitaciones y restricciones en salud, educación, pues las cifras que hay en el campo. Hoy podemos decir que se están incrementando esa desigualdad social, económica, política, se viene incrementando, y como hoy solamente en el indicador de analfabetismo, o sea, teníamos menos analfabetismo en el siglo XX y transcurridas 2 décadas del siglo XXI se está incrementando el analfabetismo. Eso es fruto de una estructura económica y política que ha llevado a la desigualdad con todas estas políticas de profundización del capitalismo salvaje y el neoliberalismo. Entonces, muy valioso como desde la óptica de género de las mujeres, de las víctimas, se muestra cómo no se ha implementado lo acordado por el Estado colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, hace 4 años, y hoy tenemos, que es la tesis que voy a sustentar cuando hacemos la pregunta ¿qué está pasando con la paz? Lo que debemos señalar es que es el acuerdo de paz, esa solución política, hoy se encuentra en crisis, fruto de un gobierno que no reconoce no reconoce la legitimidad y la legalidad de ese acuerdo firmado por el Estado colombiano, y ha optado por una política de no reconocimiento, de incumplimiento, y ahí vemos cómo los análisis, por ejemplo, el informe que presenta Dori, cómo en muchos de esos aspectos, pues los indicadores de cumplimiento, en eso ha participado la Iglesia, la comunidad internacional, Naciones Unidas, han demostrado cómo los niveles de implementación promedian un 30%, siendo muy benévolos con ese nivel de análisis. Se habla de un cumplimiento del 30% y en muchos indicadores inferior a ese 30%. Entonces, la tesis es que hoy hay una política de un gobierno expresado en Duque que lleva 2 años, que se ha convertido en un gobierno que plantea archivar los acuerdos de paz, implementar una política de retomar la guerra, de mantener la injusticia social, la concentración económica, el defender unos intereses de una minoría fundamentalmente expresada en el latifundismo, y esos sectores más atrasados que se han beneficiado de toda esta historia de violencia y concentración de la tierra, y por eso ellos hoy en el gobierno están haciendo todos los esfuerzos con una política que ellos llaman de paz con legalidad, que no es otra cosa que a partir del control político, de la implementación de una institucionalidad que se niega a reconocer el acuerdo de paz, pues ellos plantean que no tienen la obligación de implementar las reformas económicas, las reformas sociales, pues que son los que en últimas eliminarían la violencia y la injusticia social. Ellos, por lo menos en el tema, ellos dicen que sí están interesados en una paz de desmovilizar a su antiguo enemigo, o sea, de desmovilizar, de no garantizar derechos para la población, de no garantizar nuevos derechos para los que se reintegran a la vida civil, sino simplemente que debe haber una desmovilización y que entreguen las armas y simplemente se reintegren sin ninguna otra garantía que un
menos de un salario mínimo para que se integren. El problema no es social y político, sino simplemente cómo desarmar una estructura y que se reintegre sin ningún derecho y sin ninguna transformación o reforma en la estructura económica y política del país. Por eso hoy tenemos que esa crisis es el no cumplimiento del acuerdo de paz por parte del gobierno de Duque, al contrario, el tratar de desconocer totalmente el acuerdo de paz. Por eso habría que hacer un análisis histórico, económico y mirar cuál es la realidad hoy. Por lo menos nosotros como trabajadores, la CUT desde que nace en 1986, uno de los temas centrales y de sus principios es la necesidad de la búsqueda de la paz, de la solución política al conflicto social y armado. Y en eso hemos hecho esfuerzos como víctimas, porque fruto de esa historia de violencia, el movimiento sindical que ha luchado por derechos laborales y sociales, económicos, por justicia social, pues hemos sido victimizados en medio de esa ola de guerra, en ese mar de conflicto, pues los que hemos padecido la violencia somos la sociedad civil, los trabajadores, hemos sido victimizados por el reclamo de derechos. Por eso podemos decir que el pueblo colombiano, y es algo que tenemos que señalar, es que el pueblo colombiano no conoce la paz. Nosotros no hemos conocido una condición de que ese derecho humano a la paz, al respeto a la integridad, a la vida, a la opinión, a un nombre, a unas condiciones mínimas de salario, esas condiciones, esa paz, esos derechos económicos, políticos y sociales no han sido de acceso. Al contrario, cada día están más en cuestión, y en esa medida, por eso los trabajadores hemos hecho ingentes esfuerzos de movilizarnos para superar esas causas del conflicto. El sector campesino, las organizaciones campesinas nuestras han hecho luchas ingentes por lograr que haya una redistribución de la tierra. Colombia es uno de los pocos países de América Latina y del mundo que no conoce qué es una reforma agraria. O sea, vivimos en una estructura económica feudal. Colombia tiene que un 1% de su población concentra el 50% de la tierra. Y lógicamente, pues esa estructura ha llevado a una situación de injusticia, de no poder que los sectores campesinos, la economía campesina, pues sobreviviendo en minifundio, en 1, 2, 4, 5 hectáreas, pues las condiciones de vida son infrahumanas, tanto que se dice que Colombia vive mejor las miles de cabezas de ganado que tienen. Cada cabeza de ganado puede tener 1, 2, 3 hectáreas, cosa que no ocurre para un campesino y sus familias, que muchas veces no tienen ni siquiera esa distribución de la tierra. Por eso el desplazamiento a las ciudades, cada día se aumenta la población urbana, marginal, sin posibilidades, sin recursos, sino que tiene que vender su fuerza de trabajo cada día más proletarizada. Por eso, un aspecto que hemos dicho es que en esa lucha del pueblo colombiano como víctima por conquistar ese derecho humano a la paz, ha sido histórico, ha habido muchos esfuerzos, diferentes acuerdos de solución política. Ahí habría que recordar los procesos de paz del M-19, otros procesos de paz que se dieron, y llegamos hasta el proceso de paz también del gobierno de Belisario Betancur y las FARC, que dieron todo un proceso político, y recientemente hace 4 años, este nuevo esfuerzo por una solución política, y se firma este acuerdo hace 4 años, y podemos decir que realmente este es un hecho histórico. Dori manifestaba que era un hecho, este acuerdo de paz que se firmó en el Teatro Colón por una paz estable y duradera, para que se dieran reformas y para que en la política colombiana y en el debate
no se resolviera a través de la violencia, sino a través de la palabra. Ese esfuerzo es histórico, pero también para los colombianos, en términos de cómo después de todo ese esfuerzo, de todo ese debate, de lograr ganar un acuerdo de paz, es llevado a un plebiscito y a partir de toda una manipulación y una gran campaña de los sectores interesados en no comprometerse en las reformas, pues logran con una mínima diferencia a partir del temor y toda esta política ideológica de atemorizar a muchos sectores, lograron una, digamos, ínfima victoria sobre el sí por la paz. Y ese paso tortuoso de que a través de estos mecanismos institucionales logran frenar y en cierta medida darle un golpe a esa aspiración de conquistar la paz, es donde nosotros encontramos que a pesar de todo ese proceso, la población salió en grandes movilizaciones, sobre todo los jóvenes, las mujeres, las zonas campesinas más sufridas por la violencia. Fueron los que más se comprometieron, que a pesar de tener ese golpe del plebiscito con el no, la población persistió y obligó a que se avanzara en esa firma del acuerdo, y eso significó que el pueblo logró palpitar esa necesidad, vivir la necesidad de esa paz, de soñar, de tocar esa paz, y consideramos que eso, a pesar de que hoy el gobierno de Duque trata de desconocer esos avances, el pueblo colombiano y los jóvenes, las mujeres, las víctimas no olvidan qué significa esa posibilidad de encontrar nuevos caminos de reconciliación, de justicia social, y creo que ese es uno de los grandes elementos de todo este proceso y de todo este debate. Así el gobierno de Duque hoy imponga una política de desconocimiento de los acuerdos de paz, consideramos que ha habido un acumulado de una juventud, de una población que se ha ilusionado, que se ha comprometido, que ha sentido una posibilidad de llegar a un estadio diferente, que no sea la barbarie, que no sea la violencia, que no sea el genocidio. Por eso creo que ese es uno de los aspectos que hay que resaltar políticamente de todo este debate. Yo por eso valoro a los compañeros y compañeras que se acercan a que respondamos estos interrogantes de qué es lo que pasa con la paz, porque consideramos que es una aspiración de amplios sectores de la población que aspiramos a encontrar esos caminos de reconciliación y de justicia social. Por eso, cuando hoy abordamos este tema, un aspecto que hay que señalar es que nosotros, pues conociendo el acuerdo, como lo acaba de analizar, de desmenuzar Dori, nosotros tenemos que hacer esa labor pedagógica de contarle a la población que allí se estaba trabajando no una reforma agraria porque el planteamiento es ante la desigualdad buscamos la igualdad. Entonces la igualdad de que todos tuviéramos tierra, que todos los campesinos tuvieran tierra para trabajar. ¿Y cómo lograr esa igualdad? Pues lógicamente allí vemos que el acuerdo, pues a pesar de que no logra una gran reforma agraria, plantea un proceso de redistribución de la tierra, plantea un proceso de que las tierras improductivas sean puestas al servicio de esos campesinos trabajadores y sus familias para volverlas productivas. No se estaba hablando de una gran expropiación, no era una reforma para expropiar a los que concentran la tierra, sino cómo volver productiva en un término capitalista, burgués, cómo volver productivo y cómo desarrollar el país. Y con esa reforma, sin ser la gran reforma de la igualdad y de toda una justicia social, pero que planteaba cómo utilizar los baldíos, cómo utilizar las tierras improductivas, cómo dar apoyo en ese desarrollo rural, cómo generar asesoría técnica. Pues se planteó crear un banco de tierras, de esas tierras del narcotráfico, de tierras improductivas, de todo esto. Se hablaba después de que por la violencia le han expropiado más de 9 millones de hectáreas.
O sea, ya después de tanta concentración de la tierra, por vía de violencia, en los últimos años se ha expropiado 9 millones de hectáreas y se ha expulsado a los campesinos, como acaba de ocurrir con lo que planteaban los dirigentes agrarios en Sucre, que estaban allí haciendo una acción de recuperación de tierras y donde fueron masacrados por los que están interesados en seguir acumulando tierra y tienen sus ejércitos privados y estructuras para eliminar a todo el que reclame una tierra para trabajar. Y en ese sentido, ese conflicto se plantea la creación de un banco de tierras con 5 millones de hectáreas. O sea, es un plan que no recoge una solución porque la concentración de la tierra es tan brutal que, a pesar de permitir que siguieran los ingenios azucareros, que siguieran los palmeros, que siguieran todos esos sectores que tienen grandes extensiones de tierra, lo que se plantea en el acuerdo de paz es simplemente reintegrar 5 millones de hectáreas. Y hoy hay que decir que no se ha reintegrado más de 5.000 o 10.000 hectáreas, o sea, ni el 1% de lo que se comprometió el anterior gobierno en el acuerdo de paz y en esa firma del acuerdo, no se ha reintegrado sino un 1% de eso que se firmó como una posibilidad de una redistribución de la tierra. O sea, es un incumplimiento del 99%, y eso demuestra la falta de voluntad de esas élites para avanzar en un proceso de democratización económica, de democratización de la tierra. En ese sentido, hablábamos entonces que hay unos ejes fundamentales de la firma del acuerdo de paz, como es el de derechos de las víctimas, el tema de tierras, la participación política, el tema de las garantías y la implementación. Este acuerdo tiene un proyecto de una implementación para 10 años. Se entendía que era un proceso gradual. Uno de los elementos fundamentales que también señalamos que se ha incumplido era que se establecía que el gobierno, el Estado y el gobierno tenía que asumir el monopolio de la fuerza. Establecía toda una reforma al tema de la doctrina de seguridad, de la doctrina militar, y uno de los componentes fundamentales era el compromiso del Estado de la eliminación del paramilitarismo. Y podemos darnos cuenta que hoy es todo lo contrario. Hay un nuevo avance de toda esa reorganización de esos ejércitos privados, de ese terrorismo de Estado que hoy está asolando el país. O sea, cuando había un compromiso de avanzar a la paz en los territorios, hoy lo que encontramos es que están avanzando la guerra. Se fortalece el presupuesto militar, se fortalece el plan Colombia, que llama hoy Crecer, que orienta el gobierno norteamericano en asocio con el gobierno de Duque. O sea, esa doctrina del enemigo interno del presupuesto para la guerra en desmedro de la inversión social, esa política hoy se sigue avanzando. O sea, la política es regresarnos, profundizar el pasado, el pasado de violencia, de represión, y no abordar la solución de los conflictos por la vía del diálogo, la democracia, por la vía de construir una sociedad justa. Hoy estamos en un gobierno que ha optado por regresarnos con mayor fuerza a la guerra y al pasado. Eso es parte de lo que se percibe al discutir si se avanza o no en el acuerdo de paz. Por eso, los trabajadores que hemos puesto una alta cuota de sacrificio, nosotros hemos perdido más de 3.200 dirigentes desde el año 85 al presente. Recordemos que en Colombia la actividad sindical es una de las más riesgosas en el mundo. Ofrendamos más del 60% de las víctimas del movimiento sindical en el mundo. Fundamentalmente la CUT
pone el 87% de las víctimas. Somos uno de los sectores victimizados desde conocemos desde los tabacaleros, José Antonio Galán, desde el tema de la masacre de las bananeras en Ciénaga, todo el tema de la violencia política liberal conservadora que asoló los campos y significó más de 400.000 muertos. Y hoy tenemos que decir que en este año llevamos más de 237 líderes sociales asesinados, 47 firmantes de la paz asesinados este año, 69 masacres en este año en medio de este conflicto. O sea, eso nos configura como una víctima fundamental, pero es una víctima dentro del movimiento sindical, es una de las víctimas dentro de los 8 o 9 millones de víctimas que ha puesto este conflicto en la última etapa que ha puesto la población en Colombia. Es en medio de una impunidad del 99, o sea, el Estado es inexistente. Parte de eso que hoy encontramos, esa crisis que hoy es profunda, porque la estamos sintiendo cuando amenazan al campesino, cuando desaparecen al defensor de derechos humanos, cuando amenazan al presidente de la CUT a través de estos mensajes, de estos cirios, de estas ofrendas forales. El caso de los 15 ejecutivos de FECODE la semana anterior es un proceso sistemático, continuo, de que hemos vivido en una guerra civil y en una violencia sistemática. Y es allí donde la población ha buscado mecanismos para sobrevivir, y es ese choque entre esas fuerzas del pasado y esas fuerzas del futuro por la vida, y es donde nosotros, la única posibilidad es la de defender la vida, proteger las huérfanos, las madres, todos desplazándonos para proteger la vida, y la protesta, la movilización, la organización para podernos mover en medio de esa conflagración. Por eso es que el pueblo colombiano permanentemente está haciendo movilización, protesta, resistencia en el Cauca, resistencia en la zona del Catatumbo, en Antioquia, en las zonas campesinas del Tolima. Todas esas resistencias es fruto de cómo el pueblo ha tratado de sobrevivir y de tratar de tener un escampadero de esa política de muerte, cómo huirle a esa política de muerte. Y es allí donde los trabajadores nos ha correspondido organizar el movimiento sindical. Es en medio de esas condiciones donde nos toca, en medio del temor, fundar sindicatos. Por lo menos en este momento de pandemia, uno se preguntaría, cuando están despidiendo a los trabajadores, cerrando las pequeñas empresas, los trabajadores están resistiendo con sus instrumentos, con el sindicato, haciendo sus plantones, denunciando los despidos, pero en muchas ocasiones tienen que fundar. En medio de esta pandemia, algunos tienen la conciencia de que es a través de la organización del sindicato con la cual pueden defender sus condiciones laborales. Y es por eso, en unas condiciones de vulneración muy generalizada a los derechos fundamentales, al derecho de asociación, de huelga, de protesta, de movilización, y en esas condiciones es que tenemos que desenvolvernos. Por eso es que hoy nos preguntamos como víctimas, bueno, en medio de un gobierno autoritario, fascista, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos que? Y es donde, pues ante las amenazas a la dirección de FECODE y de la CUT, pues al Comando Nacional de Paro, todas las expresiones sociales y políticas, entendemos que es a través del paro, y por eso planteamos la necesidad de fortalecer la protesta social, la lucha social y política, de generar un gran frente unitario, amplio, por la vida, por la paz, las expresiones de resistencia de la Minga. Es esa protesta como una expresión social, pero también cómo alcanzar esas expresiones políticas para cambiar esa situación histórica. Entonces, es donde nos correspondió determinar en el Comando Nacional de Paro, paro nacional para el 19 de noviembre, recordando las luchas de resistencia, ese despertar del movimiento social juvenil de mujeres el año pasado, que logramos una gran explosión de movilización social. Eso es parte del escenario de esa lucha por la paz. Esa lucha por la vida significa encadenar
esa gran capacidad de protesta social, de lucha política, y creo que el pueblo colombiano pues está haciendo los esfuerzos de leer esas claves, de encontrar esos caminos para lograr esas transformaciones, esos cambios, y amarrarle las manos a los victimarios, a los que se han beneficiado de la guerra, de ese modelo económico explotador, arrasador de los recursos naturales. Hoy como el pueblo colombiano levanta estas luchas para poder avanzar por esa justicia social con paz, con derechos humanos, con derecho a la vida. Por eso el proceso de paz fue una de las batallas más importantes. Creo que la CUD y el movimiento sindical se comprometió en que avanzáramos en esos acuerdos. Aspiramos a derrotar a este gobierno para volver a prender la vela de la paz hacia adelante. Tenemos que derrotar a este gobierno fascista, y eso es un reto que tenemos todos los demócratas, los sectores progresistas y de avanzada en esta coyuntura. Y la clase trabajadora es puntal, fundamental en esa lucha. Esa sería una respuesta para la pregunta de qué está pasando con la paz en medio de esta situación tan compleja que estamos viviendo. Dori, la moderadora, gracias. Gracias, Alberto. De verdad, Dori está por ahí también. De verdad que interesante toda esa disertación que han planteado tanto Dori como Alberto, que ha hecho un seguimiento respectivo y Dori sobre los acuerdos de paz. Cómo van estos acuerdos, qué ha pasado. Antes de comenzar pues a las preguntas a todos los asistentes, yo sí quiero hacer como dos situaciones que es importante que tengamos en cuenta. Uno, lo de la parte de la agenda nacional que hemos desarrollado entre las centrales obreras y el Comando Nacional de Paro, lo que va a hacer en el mes de noviembre y mes de diciembre. Antes, sin eso, decir que hay que rechazar el día de hoy. Atentaron contra el compañero Feliciano Valencia en el Cauca. Sabemos que él es un senador de República, además porque hace parte de los compañeros de la minga indígena del Cauca en este momento. Igualmente, rechazar el asesinato del compañero Carlos Navia, lunes, tratando de amedrentar la población del caño de Micaí, Cauca, en el cual hay una caravana, precisamente dentro de las tareas que se van a desarrollar, está una caravana del 29 al 2 de noviembre hacia el caño de Micaí, Cauca, rechazando pues todos los asesinatos y lo que está pasando en la región, porque no para todavía la persecución y asesinato de dirigentes sindicales y sociales en el país. Tener en cuenta, o sea, indudablemente el recuento histórico del proceso de paz, los 6 ejes centrales. Si uno mira los 6 ejes centrales del proceso de paz, el primer punto donde dice hacia un nuevo campo colombiano, una reforma rural integral. Ya lo decía Alberto, aquí no se ha dado ninguna reforma integral rural. Las tierras pertenecen todavía a los grandes latifundistas. El gobierno, inclusive muchas tierras no están titularizadas y el gobierno sigue pues empecinado en desconocer una reforma de verdad integral en la parte del campo. En la participación política sí hay que decirlo, o sea, el gobierno, si bien es cierto, reconoció las curules a la insurgencia en este caso, también no ha reconocido el sistema integral de participación en la parte de lo que tiene que ver con las zonas rurales, las restricciones especiales que tenía que hacerlo, no lo ha hecho. O sea, no hay, o sea, sigue todavía el predominio de los partidos tradicionales en esa parte, la parte de participación política. Al fin del conflicto, lo único que se dio fue las armas de la insurgencia, porque el conflicto sigue. Mire todos los asesinatos que van, a ver, hacía recuento Alberto sobre todos los asesinatos que han presentado aquí en Colombia, con respecto pues a lo que está pasando con todas las 69 masacres que hay en este momento y cantidad de dirigentes sindicales y sociales reinsertados. Casualmente hoy también sale una marcha, una peregrinación de los compañeros combatientes
antigua FARC, porque de verdad el gobierno ha incumplido con esto y lo están matando y no ha hecho absolutamente nada el gobierno sobre esta situación. Y hoy sale esa marcha, esa peregrinación por todo el país para llegar a Bogotá y establecer un campamento en el cual van a exigir las garantías de este cumplimiento, porque ahí demuestra una vez más que el gobierno ha incumplido. Una cosa es que el gobierno diga aquí que está, o que diga en el exterior, diciendo mentiras, no reconociendo que efectivamente no está cumpliendo con estos acuerdos de paz en este momento. Lo del problema de las drogas ilícitas, ustedes saben de que el primer productor de eso pues viene siendo Colombia, o inclusive el senador Roy Barreras ha establecido claramente que en este gobierno del señor Duque, donde más se ha incrementado la producción de cocaína y la implementación, o sea, de exportación de productos para elaborar cocaína en este país. Nunca visto en el país, y le achaca esa responsabilidad indudablemente al ministro de Defensa, porque él es encargado de custodiar las vías, y lo que hace de hecho es prácticamente abrir ese espacio para las grandes narcotraficantes que hoy prácticamente vienen dominando con el cartel de Sinaloa todos los sectores y están tomando toda la región del país en este momento. Compañía y amañado pues por el gobierno en esta parte, en este caso. Lo del acuerdo sobre las víctimas del conflicto, hay una ley que es la 1448 que estableció claramente unos parámetros para eso. Uno puede ver que los 8,5 millones de desplazados que hay en Colombia por esta situación de este conflicto armado y social que hubo en su momento, que sigue dándose en su momento, en este caso, el gobierno no ha hecho sino prácticamente reconocer no menos de 50,000 víctimas en este país, pero individuales, o sea, pero no a los que realmente deben ser, sino a unos que a ellos les conviene, o a los que simplemente se acomodan a las circunstancias del momento de ellos, en este caso, para mostrar que efectivamente están cumpliendo con lo de la parte de los acuerdos de las víctimas del conflicto como tal. Y la implementación y verificación de la representación, pues ustedes saben de que ya hay una comisión internacional en estos casos y no se ha venido, si bien es cierto, ya hay pronunciamiento al respecto sobre eso. La misma delegación de las Naciones Unidas ha establecido claramente de derechos humanos. Bachelet ha dicho claramente lo que está pasando en Colombia sobre la parte de derechos humanos, el incumplimiento por parte del gobierno de esto. Entonces, que no hay prácticamente una política, voluntad política del gobierno del señor Duque de cumplir con los acuerdos de La Habana en este momento, y además porque siempre lo han decidido, lo han dicho, vamos a hacer trizas los acuerdos de paz, y lo están haciendo, y cada día se evidencia más la parte de esto, de los desconocimientos de los acuerdos de La Habana en su momento, en este caso como tal. Ya dentro de las tareas, vuelvo y reitero nuevamente, ya pues no ahondar más en esto del tema de la paz, todos sabemos, y vamos a seguir insistiendo en que el gobierno cumpla con los acuerdos de paz en este caso. Entonces les decía que el 29 de octubre al 2 de noviembre realizaron una caravana humanitaria de Caño de Mecaí, el departamento de Cauca. De noviembre 5 a partir de las 7 a.m. hay una participación de plantones de los trabajadores de la salud del país de manera particular en Bogotá, con la toma de la Plaza de Bolívar, que estarán realizando ese día, y en diferentes ciudades del país en la situación de salud, porque todavía es precaria, el gobierno no ha dado los recursos necesarios para eso, y le miente al país diciendo que le está dando los recursos como tales. Lo del 13 de noviembre, apoyo a la jornada de la lucha del sector agrario. Ustedes saben que en este momento la señora Cabal, que es esposa del laborista, tipo que hace parte del paramilitarismo aquí en Colombia, ha planteado claramente de entrar a patentar la panela aquí en Colombia, y hay que esta jornada del sector agrario, de la consumo de producción de maíz, de papa, de la panela y otros productos agropecuarios, de la gente del sector. El 13 de noviembre va a salir también. Hay que apoyar todas estas jornadas de estos compañeros que van a salir pues a las calles y a exigirle al gobierno la garantía necesaria, porque el gobierno ha incumplido con esto. El 19 de noviembre, que ya tenemos establecido paro nacional y movilización social y popular en todo el país, con las centrales obreras y el Comando Nacional de Paro, a ver si logramos efectivamente hacer una gran movilización. Ya hicimos el balance de la del 21, fue exitosa, si bien es cierto, o sea, la gente sigue temorizada por la situación de la pandemia del COVID-19, pero que de verdad poco a poco la gente va saliendo. Entonces necesitamos con mayor fuerza y mayor ahínco salir el día 19 de noviembre, efectivamente exigirle al gobierno la garantía necesaria en lo que tiene que ver con los 4 puntos que estamos viendo: el respeto por el derecho a la vida, la paz, la democracia y la derogatoria del decreto 1174, que acaba con las pensiones y los contratos de trabajo en el país, y además por una renta básica para todos los colombianos en este momento. El 21 de noviembre vamos a hacer de conmemoración masiva y unitaria el primer aniversario del paro nacional que realizamos en 2019. Vamos a realizar una serie de conmemoraciones masivas, como unos plantones
buscando pues la forma pues de visibilizar ese día. Pues sabemos que el 21 nos cayó un día sábado, por eso vamos a hacer el paro el 19, hemos acordado con la Central de Obreros, con FECODE, y salir pues el 19 de noviembre el paro nacional. El 23 de noviembre también hacer una serie de plantones, el primer aniversario del asesinato del estudiante Dylan Cruz por parte del SMAT, acuerdan que fue asesinado indiscriminadamente. Vamos a hacer también se conmemoraciones, plantones como tales. El 25 de noviembre, conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, rechazando la política de terrorismo de Estado por las vías del asesinato de líderes y lideresas sociales, la masacre, la violencia contra las mujeres y los feminicidios. Las organizaciones de mujeres y movimientos feministas, en coordinación con el Comité Nacional de Paro y sus expresiones regionales, impulsarán y establecerán las actividades que se acuerden. Que se van a hacer una serie de actividades, conmemoración pues a la no violencia contra la mujer el día 25 de noviembre. Y el 10 de diciembre es la Jornada Nacional de Lucha en todo el país en apoyo al Día Internacional de los Derechos Humanos, rechazando la permanente sistemática violación de los derechos humanos de los colombianos y colombianas. Porque todas esas son las tareas que hemos venido o vamos a estar programados para lo que es la semana de noviembre, pues seguir insistiendo en que este gobierno cumpla y respete los derechos de los colombianos, que no lo está haciendo en su momento. De modo que pues tenemos ese compromiso grande de impulsar en todas partes del país para efectivamente visibilizar lo que está pasando aquí en Colombia con relación a los derechos de los trabajadores y el pueblo en general. La invitación es para todos los compañeros para que tengamos presente estas fechas, en el cual iniciaremos pues la jornada ya prácticamente el 29 de octubre, el día de hoy, que comenzó con la marcha. Hay que hacerle acompañamiento a ellos, igualmente la peregrinación que están haciendo los compañeros de insertados de la FARC, también acompañarlos en todos los espacios y lograr pues que por donde vayan pasando alguna cosa, pues de brindarle el principio que tanto amamos nosotros, la solidaridad, que es la ternura de los pueblos, para todos estos compañeros que están luchando por mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo colombiano. Eso yo quería como hacer esa forma de un recuento de las tareas para que tengamos presente también y estemos actualizados de esta situación y estamos pendientes pues de todo el transcurso del mes de noviembre, lo que pueda pasar, y seguiremos pues en todo momento haciendo difusión en todos los espacios para llegar a los eventos masivos que queremos y que efectivamente logremos la tendencia hacia el futuro de buscar cambios sociales y políticos en el país. Bueno, compañeros, pues ya con esto de darle las gracias, y los compañeros que quieran preguntar, pues abrimos el espacio para que se hagan las preguntas respectivas del caso de la compañera Dori, que está por ahí, se huella, que tenía una, para que, ¿sí? Sí, compañero Omar. Ah, bueno. Qué pena, es que ya tuvo problemas de conexión y pues se retiró porque no pudo volverse a conectar. Ah, bueno. Entonces, para las preguntas, alguna cosa a los compañeros, la participación de los compañeros que hacen parte en este evento del día de hoy, si tienen alguna pregunta, entonces dejamos la palabra. ¿Quién quiere intervenir? Compañero Omar, pide la palabra el compañero Rubén Darío Pinilla. Rubén Darío, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, además de agradecer lo compartido el día de hoy, el análisis en clave de pedagogía del acuerdo y de defensa del acuerdo, mencionar varios elementos. Uno, que es acuerdo de Estado radicado en Berna, Suiza, y desde las 6 objeciones que quiso atravesar Duque, pues no se le ha permitido. Digamos que los avances han sido más del orden de por lo menos cumplir con lo que allí quedó, porque la postura de hacer trizas era más fuerte. Y en clave de eso también mencionar en el canal de YouTube de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad se han avanzado en varios de los enfoques, no solo este enfoque de género y territorial, sino también el enfoque étnico, y en ese marco pues celebrar y saludar también el reconocimiento de Mancuso por su parte y de Timochenko y 3 excomandantes de las FARC-EP en este tema de asesinatos a líderes indígenas en los territorios. Y eso constituye una posibilidad de esperanza. No es la misma garantía, porque Paz con Legalidad solamente ha otorgado en el Plan Nacional de Desarrollo, que también con la CUT, FECODE y la ADE hicimos resistencia de esa Paz con Legalidad, que solamente otorgaba 3% del presupuesto nacional a la paz. Eso para mencionar que la Comisión para el Esclarecimiento sacará el informe, que será también un insumo importante de pedagogización y de concienciación a las comunidades
en general y también a las educativas. Y con relación a las tareas pendientes, yo sé que lo tienen muy presente, pero como punto de convergencia ciudadana, el proyecto 010 con relación a la reforma que hay que hacer estructural a la ley 100, pero que como se plantea allí es más perversa, perdiendo los regímenes especiales o exceptuados, pues es una posibilidad también de articulación con la ciudadanía ampliada. Entonces es más como una propuesta en términos de visibilizarlo más de lo que ya se ha hecho en clave de estas tareas pendientes y también de articularse aún más con el cabildo que está permanente aquí del CRIC en Bogotá para seguir esta línea de llegar a la Plaza de Bolívar con guardia indígena, así sea el bloque del 21, que fue de 50 metros, pero que fue muy importante y que además cabe lo que milenariamente han defendido. Y cerraría diciendo que cuando se llega a la plaza, muy importante que en la táctica se piense la ocupación distante, pero ocupación total de la Plaza de Bolívar, más o menos al estilo de Doris Salcedo y de Jesús Abad, de Pacho Jesús Abad Colorado, con el tema de que uno puede ocupar plenamente la plaza siempre y cuando esté uno organizadamente en la plaza, no solamente transitarla y luego dispersarse, sino permanecer allí, sí, claro, con todas las medidas de seguridad, pero en todas las esquinas de la Plaza de Bolívar, no solamente al lado de Bolívar o en la tarima o en la séptima, trancando el ingreso, sino que nos pensáramos ya como en Comité Nacional de Paro y Distrital, cómo ocupar efectivamente ese espacio, así nos tengamos que alternar para el almuerzo, para el descanso que es de lo humano, pero que no haya espacio en ese lugar. Gracias, muchas gracias Rubén. y hasta ahí. Muchas gracias a usted, Rubén, de verdad, por ese aporte tan importante. Tener en cuenta, pues, ese proyecto de ley 010 y 331, que es el que el gobierno pretende acabar con la salud en este país. ¿Quién tiene más la palabra, compañero, para que continuemos? ¿Quién desea hablar, intervenir en estas apreciaciones, de esta disertación que han hecho los compañeros sobre el proceso de paz, con enfoque de género y todo lo que aporta el compañero ahorita sobre la situación, pues, de lo que se ha venido haciendo con los acuerdos de paz, con la Comisión de la Verdad y todas estas medidas que se vienen tomando en este caso? Entonces, dejamos la palabra tirada, compañeras, compañeros. Si no... La tertulia, aplicar la tertulia. Sí. Mi compañero... Aquí hay el WhatsApp que se debe programar un paro indefinido a este gobierno humillante, asesino, indolente de Duque. Lógico, hay que trabajarle, o sea, uno entiende que los paros no se decretan, sino que se trabajan, y eso se necesita, pues, una planificación de verdad con compromiso, donde haya voluntad política de todos los sectores, del marco, pues, de que lo más le duele al gobierno es el paro y la producción, y a eso hay que apuntarle, o sea, igualmente hay que seguir trabajando sobre esas bases de apuntarle un paro de la producción a futuro, en el cual podamos decirle a este gobierno que efectivamente sí se siente a negociar con nosotros, porque es complicado de cierta forma. Uno sabe, por ejemplo, lo que acaba de pasar el día 21 de octubre con la minga indígena, que no tuvo la gentileza del gobierno de recibirlo, en la respuesta al pliego de emergencia que le puede enfrentar el gobierno. O sea, no hay todavía una motivación de este gobierno de querer solucionar los problemas que hemos venido solicitando a través del Comando Nacional del Paro y de las centrales obreras como tal. De modo que nos toca ir programando, trabajándole a este proceso de unidad de acción y unidad programática, en el cual podamos avanzar en la construcción de un paro cívico nacional, porque no solamente es la parte del sector de la producción, sino que hay que meterle al campesinado, a los transportadores, a todos los sectores, a los indígenas, a todos los, pues, que nos metamos, pues, con ese compromiso de parar de verdad el país como debe ser, para exigirle, pues, la garantía necesaria. Es un compromiso, y en la medida en que todos entendamos, podemos ir construyéndolo poco a poco, colocando nuestro granito de arena a que contribuyamos efectivamente a fortalecer un gran movimiento a nivel nacional que conlleve efectivamente a propósitos mejores para los colombianos en este momento. Entonces, está ahí la palabra, compañeros. Entonces, si no hay, pues, más compañeros que quieran intervenir, dejamos el espacio ya. Son las 7:03, ya llevamos hora y media, comenzamos a las 5:30 puntual. Ya hemos dicho más o menos una hora y
30 minutos en este espacio de tertulia, tuvimos un tinte en medio de este diálogo y conversaciones, donde podamos seguir construyendo los mejores caminos de unidad para poder seguir avanzando en propósitos concretos y claros. De modo que tenemos unas tareas ya establecidas por parte de muchos sectores que hoy tenemos que acompañarlos y nos corresponde a nosotros efectivamente tratar de difundirla y seguir acompañándola para poder que salgan exitosamente estas decisiones que hemos tomado todos en beneficio de todos los colombianos. Entonces, agradecerles, compañeros, a todos, gracias y todas, fuerza. Buenas noches, gracias. Bueno, entonces, que pasen una feliz noche. Que vayan en paz. Y bueno, consigamos, buenas pues, noches, gracias, Alberto, y a todos. Gracias a todos. Compañeros muy amables. Gracias, Omar, gracias, Alberto. Bueno, Gracias, compañera Luisa y demás. Gracias, gracias para todos. Compañera, una feliz noche para todos. Gracias. 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 Buenas noches a todos, gracias por el espacio y por la conferencia tan buena. Gracias. Feliz noche y muchas gracias. No, sí, luego, gracias. Esperamos.